El estómago es un órgano que pertenece al sistema digestivo y presenta un ensanchamiento en forma de J. Va a estar ubicado por debajo del diafragma en el epigastrio y va a conectar el esófago, que es por donde viene el alimento, con la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Anatómicamente va a estar compuesto por distintas partes. Por un lado tenemos la zona del cardias, que sería esta porción superior del estómago básicamente, y se encuentra en conexión con lo que sería el esófago. Acá está o contiene el esfínter esofágico inferior, que es el que va a regular el paso del alimento desde el esófago al estómago y evita el reflujo. Después, por otro lado, tenemos esta porción del estómago que se conoce como fondo. Es esta porción superior y redondeada del estómago que va a estar situada encima de lo que sería el cuerpo gástrico principal del estómago. Este cuerpo gástrico o cuerpo básicamente del estómago es la porción más central y más grande del estómago. Aquí es donde van a ocurrir la mayor parte de los procesos de digestión y la mezcla de todos los alimentos con los jugos gástricos, como vamos a ir viendo enseguida. Después tenemos la zona del antro pilórico, que sería por acá más o menos. Esta zona es la porción inferior del estómago, que está ubicada antes del píloro. El píloro básicamente es esta zona, es la unión, digamos, de lo que sería el final del estómago con el principio del intestino. Y esta zona del antro pilórico va a jugar un papel importante en la regulación del paso del alimento hacia el intestino delgado. Por otro lado tenemos el píloro, que ya lo mencionamos. Esta es la porción final del estómago y se va a conectar con el duodeno, o sea, toda esta zona. La primera parte del intestino delgado, digamos. Acá va a estar el esfínter pilórico, que va a regular la liberación del contenido gástrico hacia el intestino delgado. Todas estas divisiones anatómicas que mencionamos van a permitir que el estómago presente una función especializada en diferentes etapas del proceso digestivo. Por ejemplo, el cardias y el píloro van a estar asociados con los esfínteres que van a controlar tanto la entrada como la salida de los alimentos del estómago. En cambio, lo que sería el cuerpo del estómago junto con el antro pilórico van a estar más involucrados en la digestión y en la mezcla de todo este contenido gástrico que se va a generar. El estómago va a presentar dos curvaturas importantes. Por un lado vamos a tener la curvatura mayor y por el otro vamos a tener la curvatura menor. Estas curvaturas son características anatómicas distintivas del estómago. Con respecto a la curvatura mayor, es la porción externa y más larga del estómago, que se va a extender desde el cardias en la porción superior hasta el antro en la parte inferior. Es la parte convexa del estómago y generalmente se encuentra orientada hacia la izquierda. Con respecto a la curvatura menor, esta es la porción interna y más corta del estómago, que también se extiende desde el cardias hasta el antro, pero obviamente en el lado opuesto de la curvatura mayor. Es la parte cóncava del estómago y generalmente se encuentra orientada hacia la derecha. Con respecto a la arteria gástrica izquierda discurre a lo largo de la curvatura mayor, mientras que la arteria gástrica derecha lo hace sobre la curvatura menor. Estas curvaturas van a definir las caras del estómago. La cara anterior del estómago se relaciona con la curvatura menor, mientras que la cara posterior se relaciona con la curvatura mayor. Con respecto a la estructura histológica del estómago, es muy similar al resto del tracto gastrointestinal en el sentido de que está compuesta por una mucosa,
que da hacia la luz del órgano. Debajo de la mucosa tenemos una submucosa y debajo de la submucosa vamos a tener una capa muscular. Y bueno, debajo de la capa muscular vamos a tener la serosa. Obviamente es muy similar, digamos, en todo lo que sería el tubo digestivo, pero cada órgano tiene sus variaciones. En este caso, por ejemplo, del estómago, podemos observar que la mucosa presenta estos pliegues que se conocen como pliegues de la mucosa. También vamos a tener distintos tipos de células, como por ejemplo las células mucosas que van a secretar moco, las células parietales que van a secretar factor intrínseco, ácido clorhídrico, las células principales, entre otras, que todas van a ir secretando, como vamos a ver más adelante en el video, y van a producir lo que se conoce como jugo gástrico. Esto hacia la luz del órgano. Después, con respecto a lo que sería la capa muscular, vamos a tener una capa longitudinal, una capa circular y una capa oblicua, como vamos a ver en la siguiente imagen, y estas están involucradas en la contracción del órgano. Es músculo liso prácticamente. Entonces, histológicamente hablando, teníamos aquí, digamos, hacia la luz del órgano, lo que sería la mucosa, donde están estos pliegues. Después debajo teníamos la submucosa y debajo la capa muscular, que es todo esto que estamos observando acá. Acá vamos a tener tres tipos de músculos, más externamente, que sería esta que está aquí, es la capa de músculo longitudinal. Después vamos a tener esta capa que se encuentra en el medio, que es la capa de músculo circular, y luego tenemos esta capa que se encuentra aquí, que es la capa de músculo oblicuo. Y bueno, acá también podemos observar lo que vendría a ser la serosa, básicamente, del estómago. Ahora, ¿para qué sirve todo este músculo? Para lo que serían todos los movimientos de mezcla y que pueda realizar, digamos, todo el proceso de propulsión y retropropulsión de los alimentos, para que todo el quimo todo el bolo alimenticio que provenía por el esófago, llega aquí, pone en contacto con los jugos gástricos, y gracias a los movimientos estos proporcionados por el músculo longitudinal, circular y oblicuo, van a permitir que se mezcle, y luego de a pequeñas cantidades va a ir atravesando hacia el intestino delgado. Como los alimentos se ingieren mucho más rápido de lo que el intestino puede llegar a digerir y a absorber, una de las funciones del estómago va a ser servir como una cámara de mezclado y también como reservorio de los alimentos. Después de la ingestión de los alimentos, el estómago va a ir forzando a intervalos convenientes pequeñas cantidades de material hacia la primera porción del intestino delgado. Aquí va a continuar, aunque en pequeña medida, lo que sería la digestión del almidón, que empezó en la boca, también en una porción muy baja, pero sí empieza la digestión de las proteínas y de los triglicéridos. Aquí es donde ese bolo alimenticio se va a mezclar con todo este jugo gástrico y se va a terminar convirtiendo en líquido. Solamente va a ocurrir la absorción de muy pocas sustancias. El alimento va a ir ingresando a través del esófago y se va a ir depositando en capas a lo largo de la curvatura mayor del estómago. Este depósito de los alimentos va a causar que el músculo se distienda y que ocurran movimientos de mezcla básicamente a lo largo de todo el estómago, y esto va a terminar produciendo la fragmentación del alimento, que ya venía fragmentado de la boca, pero obviamente se fragmenta aún más todavía y se mezcla con todas las secreciones estas que
que genera el estómago. Esto va a terminar formando el quimo y posteriormente ocurre el proceso de propulsión. La propulsión lo que hace es desplazar hacia la zona antropilórica, o sea, la propulsión lo desplaza al alimento hacia esta zona, y cuando llega a la zona antropilórica se distiende la pared y se generan reflejos y se producen las contracciones que van a hacer que parte de ese quimo que se encuentra evacuado se desplace hacia el intestino, digamos, pero luego se cierra este esfínter pilórico y va a hacer que el alimento sea retropulsado nuevamente hacia el cuerpo del estómago. Este proceso de propulsión y retropulsión se va a producir varias veces hasta que todo el quimo sea evacuado hacia el duodeno, o sea, va saliendo de a pequeñas cantidades, llega hasta que el alimento pasa una pequeña cantidad hacia el intestino, se cierra el esfínter pilórico y el resto del alimento vuelve hacia el estómago. Esto tarda entre 2 a 4 horas aproximadamente, todo depende de la composición de los alimentos. Los que tienen los alimentos ricos en proteínas, los que son muy ricos en grasas, van a enlentecer mucho más el proceso de vaciamiento de este estómago.